El aire de Shibuya olía a ceniza. Yuta Okkotsu se movía entre los escombros, su misión un peso frío en su pecho. Encontrar a Yuji Itadori y ejecutarlo. El rastro de la energía maldita de Sukuna era un faro en la desolación. Pero justo cuando llegó al epicentro, el mundo frente a él se desgarró. No era una técnica maldita. Era una herida en la realidad, una anomalía que lo engulló en un destello de luz blanca. Cuando la sensación de ser deshecho y rehecho cesó, Yuta no estaba en las ruinas de una ciudad, sino sentado en una silla, en medio de un prado de un verde imposible. Frente a él, en una mesa de té blanca, una mujer de pelo níveo lo observaba con los ojos muy abiertos, una expresión de genuina y electrizante sorpresa en su rostro. «Otro», exclamó Echidna, su habitual compostura rota por un instante de pura fascinación. «Ha llegado otro. Esto es maravilloso». Yuta se puso en pie de un salto, desenvainando su katana en un movimiento fluido. Su cuerpo estaba tenso, listo para el combate, pero sus sentidos estaban confundidos. No había energía maldita, salvo la suya propia y la monstruosa presencia de Rika que vibraba a su lado. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz tranquila pero cortante. ¿Quién eres? Soy Echidna. Y estás en un lugar seguro, un santuario dentro de mi alma, dijo la bruja, recuperando su sonrisa analítica. Y tú eres fascinante. Tienes la misma esencia que el otro, pero es tan diferente. Más refinada. Y llevas contigo un fantasma, no, una maldición de amor puro. ¡Qué exquisito! Su mirada codiciosa lo recorría, no como a un guerrero, sino como a un espécimen raro, un libro escrito en un idioma que ansiaba descifrar. Esto ya no es una coincidencia, pensó Echidna para sí misma, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Dos anomalías del mismo origen. Esto significa que hay una herida en el mundo. Una brecha entre las dimensiones, y por alguna razón, está sangrando directamente en mi colección. La pregunta era, ¿dónde estaba esa brecha y cómo podía explotarla para su propio conocimiento? Bebe un poco de té, le ofreció. Podemos intercambiar información. Tengo muchas preguntas para ti. Y sospecho que tú también para mí. Yuta no bajó la katana. No me interesan los juegos. Devuélveme a donde estaba. Me temo que eso es imposible, respondió Echidna con una risita. Yo no te he traído aquí. Eres un invitado inesperado, arrastrado por la misma corriente que trajo a tu compatriota. Pronto, este sueño te expulsará y despertarás en el mundo real. Pero mientras estés aquí, la negativa de Yuta fue una pared de acero. No iba a revelar nada. Era un hechicero entrenado, y sabía que un ser como el que tenía delante no ofrecía nada gratis. Viendo su determinación, Echidna suspiró. ¡Qué lástima! Eres mucho menos cooperativo que el otro. Muy bien, quédate con tus secretos por ahora. Considera esto una breve escala en tu viaje. Disfruta del nuevo mundo. Promete ser un escenario muy entretenido. El prado comenzó a desvanecerse, y Yuta sintió la misma sensación de tirón que antes, siendo expulsado de la ensoñación de la bruja. El ataque a la mansión Matters fue repentino y brutal. Yuji se lanzó al frente, su cuerpo moviéndose por instinto para proteger. Pero los fantasmas de su pasado eran más rápidos que sus puños. Se enfrentó a un cultista, preparó el golpe y, como una película rota, el rostro del fanático fue reemplazado por el de Megumi, destrozado y vacío. Itadori, ¿por qué no me salvaste? El puño de Yuji se detuvo en el aire. La parálisis, la culpa, el autodesprecio, todo lo inundó, dejándolo vulnerable. El cultista le asestó una cuchillada en el costado, y Yuji retrocedió con un gruñido de dolor. «Yuji», gritó Subaru, viendo con horror cómo su amigo vacilaba. La situación se repitió. Cada vez que Yuji intentaba luchar, sus traumas se convertían en un escudo para sus enemigos. Estaba atrapado en su propia mente, inutilizado. Y entonces, el verdadero horror llegó. El hombre de pelo verde, cuya energía antinatural erizaba la piel, aterrizó en el jardín. ¡Amor! Hemos venido a entregar amor. ¿Quién demonios es este payaso?, masculló Subaru, sin tener idea de la pesadilla que estaban a punto de desatar. Las manos invisibles de Betelgeuse se extendieron, y el jardín se convirtió en un matadero. Ram y Frederica fueron golpeadas y aplastadas por la fuerza invisible, sus ataques eran inútiles contra un enemigo que no podían ver ni tocar. Yuji, viendo a sus amigas ser masacradas, intentó forzarse a sí mismo a actuar. Luchó contra la sombra de Nanami en su visión, sus músculos temblando por el esfuerzo. No, otra vez, ¡no! Logró lanzar un golpe, pero era débil, carente de convicción.
Estaba tan concentrado en su batalla interna que no vio la mano invisible que se dirigía hacia él hasta que fue demasiado tarde. Fue estampado contra el suelo, el aire escapando de sus pulmones. La defensa de la mansión se había derrumbado. Betelgeuse se reía, un sonido agudo y demencial, mientras sus manos invisibles jugaban con sus víctimas. Subaru, viendo a Yuji neutralizado y a todos los demás derrotados, supo que solo quedaba una opción. Una opción suicida. «Oye, tú. El del corte de pelo ridículo», gritó, su voz temblando pero llena de una falsa bravuconería. «¿Eso es todo lo que tienes? Mi abuela pega más fuerte, y está muerta». Betelgeuse se detuvo, su cabeza girando lentamente hacia Subaru. La sonrisa desapareció. «¿Tú, osas, burlarte de mi diligencia?» «Claro que sí», respondió Subaru, retrocediendo lentamente para alejarlo de Emilia. «Eres el villano más perezoso que he visto nunca». La táctica funcionó. Betelgeuse, enfurecido, centró toda su atención en Subaru. Una mano invisible lo agarró y lo levantó en el aire, apretando lentamente. Yuji, desde el suelo, vio cómo su amigo se sacrificaba por él, para comprarle tiempo. El tiempo que su propia debilidad mental le estaba robando. La imagen de Subaru ahogándose, aquí y ahora, comenzó a luchar contra la imagen de sus amigos muertos en el pasado. La desesperación alcanzó un punto álgido. Estaban a punto de morir, de nuevo. Y esta vez, parecía que no había ninguna lección que aprender. Solo un final patético. La desesperación es un combustible. Impuro, ineficiente, pero quema con una intensidad inigualable. Yuji Itadori corría con ese combustible, su cuerpo y alma ardiendo en una carga suicida. Vio a Subaru, suspendido en el aire, ahogándose por una fuerza invisible, sacrificándose para darle una oportunidad. La sombra de Megumi gritaba en su mente, un fantasma de fracasos pasados, pero el horror del fracaso presente era más fuerte, más ruidoso. «No otra vez», rugió, su voz un desgarro de pura agonía. No tenía un plan. No tenía una estrategia. Su cuerpo se movía por delante de su mente fracturada. Solo sabía que no podía quedarse quieto. No podía volver a ser un espectador de la muerte de sus amigos. Betelgeuse lo vio venir, una sonrisa demente en su rostro. Iba a disfrutar aplastando esta última y patética chispa de resistencia. La mano invisible que sostenía a Subaru se tensó, lista para el golpe final. Zash. Un destello de acero negro. Un sonido agudo que cortó el aire. La fuerza que aplastaba la garganta de Subaru se desvaneció. Cayó al suelo, tosiendo y jadeando, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Betelgeuse gritó, un chillido de dolor y confusión, retrocediendo un paso como si le hubieran abofeteado. Una nueva figura aterrizó suavemente en la hierba, interponiéndose entre el arzobispo y sus víctimas. Un joven de pelo negro, con un uniforme desconocido y una katana que parecía beber la luz del atardecer. El aire a su alrededor se volvió pesado, cargado con una presión tan abrumadora que incluso Yuji, en su furia ciega, sintió un escalofrío. Yuta Okkotsu analizó la escena en una fracción de segundo. El maníaco del pelo verde era la amenaza principal. Los demás eran las víctimas. Y allí, de rodillas pero levantándose de nuevo, estaba su objetivo. Itadori Yuji. Así que aquí es donde terminó. La orden de ejecución de los altos mandos es irrelevante en un mundo diferente. La supervivencia es la prioridad. Betelgeuse, enfurecido, se centró en el recién llegado. Otro más. Otro insecto perezoso en el camino de nuestro amor. Pero Yuji no se detuvo. Su carga no había sido interrumpida, solo su objetivo inmediato había sido salvado. Su mente, todavía un torbellino de trauma y rabia, no procesó al recién llegado como un aliado o un enemigo. Solo vio que Subaru estaba en el suelo, vivo, y que el monstruo del pelo verde estaba distraído. Su ataque continuó. Con su grito de batalla todavía resonando, Yuji se abalanzó sobre Betelgeuse, su puño envuelto en energía maldita. Betelgeuse, sorprendido por el ataque de dos frentes, apenas tuvo tiempo de esquivarlo. El puñetazo de Yuji impactó contra el suelo, levantando trozos de tierra y abriendo una grieta en el césped. Ahora, la dinámica de la batalla cambió por completo. Betelgeuse estaba atrapado entre dos pesadillas. Por un lado, Yuta se movía con una precisión letal. Su katana danzaba, cortando y desviando las manos invisibles que solo él podía sentir claramente. Cada uno de sus movimientos era tranquilo, profesional, mortal. No desperdiciaba ni un solo paso. Por el otro lado, Yuji era un caos de fuerza bruta.
Seguía luchando contra sus fantasmas, vacilando por un instante, lanzando un golpe ligeramente desviado, pero ahora canalizaba toda esa frustración en una ofensiva implacable. Ignoraba las manos invisibles que lo golpeaban, su cuerpo absorbiendo el castigo, y respondía con puñetazos que hacían temblar el suelo. No estaban coordinados. No se hablaron. Eran dos fuerzas de la naturaleza completamente diferentes que, por pura coincidencia, tenían el mismo objetivo. Y para Betelgeuse, era un infierno. Imposible. Perezoso. Intolerable. Chillaba, contorsionándose para esquivar una estocada de Yuta, solo para tener que saltar hacia atrás para evitar un puñetazo de Yuji que arrancó un árbol de raíz. Yuta miró de reojo a Yuji. Vio la fuerza monstruosa, pero también la vacilación, el dolor en sus ojos. Vio a un luchador que estaba visiblemente roto, pero que seguía avanzando. Así que este es Yuji Itadori. El capítulo de la desesperación había terminado. El capítulo de la confusión y la furia estaba en pleno apogeo. En medio del jardín destrozado de la mansión Matters, dos hechiceros de Jujutsu, sin saberlo, habían comenzado su primer combate juntos, y su enemigo estaba descubriendo el verdadero significado de la desesperación. La llegada del joven de la katana no fue la salvación que esperaban, fue el inicio de un nuevo tipo de caos. Betelgeuse, enfurecido por la interrupción, desató todo el poder de sus manos invisibles. La batalla se convirtió en un torbellino desesperado. Yuta Okkotsu era una maravilla de precisión letal. Se movía como un bailarín, su katana trazando arcos de acero negro que parecían cortar el aire mismo. No podía ver las manos, pero podía sentir la densa y vil energía que las formaba. Se anticipaba, desviaba y cortaba, no los miembros fantasmales en sí, sino la conexión de poder que los mantenía unidos, obligando a Betelgeuse a gastar más y más energía para mantener su asalto. Era una defensa impecable, una proeza de habilidad que mantenía al arzobispo a raya. Pero estaba solo. Yuji, por su parte, era un gigante encadenado. La rabia de ver a su barca casi morir lo había impulsado a la acción, pero cada paso era una batalla contra los fantasmas de su mente. Se lanzó contra un grupo de cultistas, el puño preparado. Itadori, ¿por qué no me salvaste? La sombra de Megumi apareció, suplicante. El puño de Yuji vaciló, desviándose en el último segundo. El golpe, que debería haber sido devastador, solo rozó al cultista, haciéndolo retroceder. «Muévete», se gritó Yuji a sí mismo, su voz un gruñido de frustración. «Maldita sea, muévete». Intentó de nuevo, esquivando un cuchillo y contraatacando. Esta vez, fue el rostro resignado de Nanami el que se interpuso en su camino. Su ataque se convirtió en un empujón torpe. Lejos de ser una ayuda para el hechicero desconocido, Yuji se había convertido en un lastre. Su parálisis en los momentos clave creaba aperturas que Betelgeuse, un genio de la locura, comenzó a explotar. «Tu pereza es un regalo para mí», chilló el arzobispo. Lanzó una oleada de ataques hacia Yuji, sabiendo que se congelaría. Yuta, viendo el peligro, se vio obligado a saltar frente a Yuji, interceptando una mano invisible que de otro modo le habría atravesado el pecho. «Concéntrate», le gritó Yuta, sin saber a quién le estaba hablando, solo que su supuesto refuerzo era un caos andante. Esa distracción fue todo lo que Betelgeuse necesitaba. Mientras Yuta estaba ocupado protegiendo al inútil Yuji, otra mano invisible salió disparada, no hacia los luchadores, sino hacia el premio final. Hacia Emilia. Con un grito ahogado, fue arrancada del suelo y suspendida en el aire, envuelta por el agarre invisible del arzobispo. «Emilia-tan», gritó Subaru. La batalla se detuvo por un instante. Yuta miró a la chica capturada, luego al errático Yuji, entendiendo que la situación se había vuelto crítica. Betelgeuse se regodeó, su risa resonando en todo el jardín. Finalmente. La prueba del amor. La visión de Emilia, atrapada y aterrorizada, fue el golpe de gracia para la mente de Yuji. Fue la imagen de otro ser querido en peligro mortal por su culpa. Cayó de rodillas, con la cabeza gacha. Las sombras en su mente lo consumieron por completo. Ya no veía el jardín, veía las ruinas de Shibuya. Ya no oía los gritos de sus amigos, oía los susurros de los que había fallado. «Nanami, Fushiguro, lo siento», murmuraba, completamente perdido. «Yuji. Yuji, reacciona», le gritaban Subaru y Ren, pero sus voces no lo alcanzaban. Estaba a un mundo de distancia. Emilia, suspendida en el aire, forcejeaba inútilmente. Vio a Yuta luchando por mantener a raya a Betelgeuse, y vio a Yuji, su protector, de rodillas, roto.
Vio las lágrimas en sus ojos, escuchó los nombres que no reconocía. Entendió que él no estaba allí con ellos. Estaba atrapado en su propio infierno personal. La desesperación dio paso a una extraña claridad. Las palabras no podían alcanzarlo. La lógica no podía alcanzarlo. Necesitaba un ancla. Algo tan real, tan innegable, que lo arrancara de las garras de su pasado. Betelgeuse. Gritó ella, su voz sorprendentemente firme. Si vas a darme la prueba, entonces acércame. Quiero ver la devoción en los ojos de mis seguidores. El arzobispo, halagado por esta muestra de aparente aceptación, soltó una carcajada de alegría y ordenó a la mano invisible que la acercara a él, y, por lo tanto, al arrodillado Yuji. Emilia, ¡No! Gritó Subaru. Pero ya era demasiado tarde. Cuando la mano la bajó, Emilia usó el movimiento para lanzarse hacia Yuji. Se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre sus manos. Sus ojos estaban vacíos, mirando a través de ella. Yuji, vuelve. Suplicó. Te necesito aquí. Con nosotros. Ahora. Sus palabras no llegaron. El fantasma de Megumi seguía susurrando en su mente. Actuando por puro instinto, por una necesidad primordial de traerlo de vuelta, Emilia cerró los ojos y lo besó. No fue un beso romántico. Fue un acto de desesperación. Fue un ancla arrojada a un mar de dolor. Fue un grito silencioso, una transferencia de todo su miedo, su confianza y su desesperada esperanza directamente a él. Para Yuji, fue como un relámpago en medio de la oscuridad. El mundo de sombras y susurros de Shibuya se hizo añicos. El frío recuerdo de la culpa fue reemplazado por la calidez de los labios de Emilia. El eco de las voces de los muertos fue ahogado por el latido de su propio corazón, acelerado por el shock. La sensación era innegable. Real. Presente. Dentro de su mente, la sombra de Megumi, que lloraba frente a él, levantó la vista, sorprendida por una luz brillante y cálida que lo envolvía. La sombra no fue derrotada por la fuerza de Yuji, sino que se disolvió en esa luz, como la niebla bajo el sol de la mañana. Yuji abrió los ojos de golpe. Lo primero que vio fueron los ojos amatista de Emilia, a centímetros de los suyos, llenos de lágrimas y determinación. Lo segundo que vio fue la mano invisible que se abalanzaba sobre ella para castigarla por su desafío. El tiempo pareció ralentizarse. La vacilación se había ido. La culpa, aunque no olvidada, fue guardada en su lugar. Su mente estaba clara. Su cuerpo era ligero. Con un movimiento fluido, se puso en pie, colocando a Emilia detrás de él. Giró y se enfrentó a la mano invisible que se aproximaba. Gracias, Emilia, susurró. Canalizó su energía maldita no con rabia, sino con una calma helada y concentrada. Destello negro. Su puño impactó contra la fuerza invisible. El espacio se distorsionó y una explosión de poder negro y rojo aniquiló la mano invisible. Betelgeuse gritó de dolor, un sonido gutural de shock e incredulidad. Yuji Itadori se irguió, con los ojos claros y ardiendo con una nueva luz. A su lado, Yuta Okotsu bajó su katana, observando el cambio en Yuji con asombro. Los dos hechiceros de otro mundo se miraron por un instante. No hubo palabras. No hubo reconocimiento. Solo el entendimiento tácito de dos depredadores que finalmente estaban mirando a la misma presa. La pereza ha sido vencida por el amor. Chilló Betelgeuse, su cerebro finalmente alcanzando el punto de ebullición. Imposible, imposible, imposible. Mi cerebro tiembla. Gracias por aguantar hasta ahora, le dijo Yuji a Yuta, su voz tranquila y llena de un poder recién recuperado. Yuta asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Acabemos con esto. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar.